están mis hermanos? Damos gracias al Señor que podemos conectarnos un jueves más para poder deleitarnos con la palabra del Señor. Y vamos a orar para que el Señor pueda asistirnos en esta tarde y poder todos comprender y se nos salga fácil ir leyendo cada versículo y que el Señor Jesús a través de su Espíritu pueda ir alimentando nuestras vidas, dando claridad a nuestros pensamientos, trayéndole salud a cada uno de ustedes y también a mí a través de esta medicina que es la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos en esta tarde, Señor, estar en diferentes lugares, Señor, mis hermanos, abriendo este video, pudiendo escucharlo, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes para entender tu palabra, Señor, para atesorarla en nuestros corazones, para que ella pueda hacer cambios en nuestra vida, para que pueda hacer lo que está definido que hace tu palabra, darnos vida y libertad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 47, donde dice el río del templo. Vamos a leer versículo 1, luego vamos a leer versículo 8 y 9. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte del lado derecho del templo al sur del altar. Pasamos ahora al 8:9 y dice, allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta la Araba y van al mar muerto. Cuando desembocan en este mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueve en sus aguas vivirá. A mí me llamó mucho la atención, con los jóvenes estuvimos viendo este libro de Ezequiel, más bien dicho este capítulo, y estuvimos viendo las etapas de crecimiento del cristiano a través de cómo este hombre llevaba a Ezequiel cada 500 metros y les hacía caminar a través de las aguas hasta el momento en que Ezequiel no pudo caminar más y dice el río era tan abundante, había crecido tanto el caudal de él que solamente se podía cruzar a nado. Y en eso nosotros vimos cada etapa de crecimiento del cristiano y cómo a Dios le interesa de que nosotros vayamos pasando etapas y vamos viviendo cosas nuevas en el Señor. Dios es un Dios de movimiento, es un Dios de acción, es un Dios que va moviéndose en el tiempo, no está estático, no está parado, no está detenido. Es un Dios que va marchando hacia adelante al cumplimiento de los tiempos y de su venida. Esto que nosotros aquí hemos leído, no vamos a hablar hoy día de las etapas del crecimiento, sino que más bien vamos a hablar de esta agua que salían por debajo del umbral del templo. Y en realidad Jesucristo es el agua. Si nosotros pensamos en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios se presenta como el fuente de agua. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas para sí. Cisternas que no estaban bien selladas, no tenían profundidad, no podían retener agua. Dice, y me dejaron a mí fuente de agua. Eso es lo que plantea el libro de Jeremías. Entonces Jesús, Dios mismo se plantea como el agua, no hay agua en él es el agua. Y esta agua, en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, de amor, de rescatar a la humanidad, de rescatar al mundo, de provocar medicina en un mundo
caído, en un mundo contaminado por el pecado, en este plan eterno de Dios, Él ya hizo ver esta visión a Ezequiel y antes él ya tenía el proyecto de traer de esa agua sanadora para la humanidad. El libro de Apocalipsis nos habla también acerca de esta agua, capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Aquí Juan también ve esto y dice que el ángel le mostró un río de agua viva, un río claro, cristalino, que producía sanidad, y alrededor de él estaba el árbol de la vida, produciendo 12 frutos al año, y sus hojas y su fruto eran para dar sanidad a las naciones. El Señor siempre ha diseñado poder rescatar a la humanidad, poder salvar al hombre, para que el hombre pueda mirar a Él y encontrar solución. La verdad es que estamos en un mundo bastante contaminado y a veces nosotros decimos, esto siempre va para peor, cada vez de mal en mal. Y el Señor dice, va a aumentar el pecado, pero también va a aumentar mi gracia, va a aumentar mi amor, porque este río que partió en un momento desde la presencia de Dios y que descendió también como el pan que había descendido del cielo, que Jesús se presentó así, eh, este es un río que cada vez va a adquirir un caudal más enorme, con más profundidad, porque este río se formó para ir al lugar desierto, al lugar más desierto, más inhóspito, a donde estaba ese mar salado, donde no hay vida que es tan salado, pero dice cuando este río, cuando estas aguas penetran en este lugar, las aguas saladas se convierten en dulce y todo el que se encuentre con estas aguas, dice, vivirá. Qué extraordinario. Yo le doy gracias al Señor porque nosotros en algún momento de la historia, en algún momento de nuestra vida, fuimos alcanzados por este torrente de agua, fuimos alcanzados por esta agua. Y esta agua tocó nuestras vidas. Estando muertos, nos dio vida. Dice de que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero estas aguas impactaron nuestras vidas, estas aguas de amor, este Cristo trayendo salvación a nuestras vidas y provocó sanidad. Estábamos salados, sin vida, como un mar muerto, pero el Señor ya ha tocado nuestras vidas. Y dice el libro de Juan que Él, Juan capítulo 7, versículo 37 dice, en el último día, el mes solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Mire aquí este pasaje tan extraordinario. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí. Es extraordinario esto de que si nosotros creemos en Él, como hemos creído nosotros, como dice la Escritura, también de nuestro interior comenzarán a brotar ríos de agua viva. Esta agua no es nuestra,
este río no es nuestro, este es el río de Dios. Esta es el agua de Dios. Dice, se refería al Espíritu Santo que luego íbamos a recibir nosotros. Y nosotros ya lo hemos recibido. El Pentecostés ya fue. Y nosotros como creyentes en este tiempo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y estas aguas que salieron del trono de Dios para provocar en nuestras vidas sanidad, para tocarnos, así como Jesucristo cuando en su santidad extraordinaria, Él tocaba a un leproso y era limpio, Él tocaba a un muerto y éste vivía, tocaba a un paralítico y éste sanaba, y mientras Él tocaba iba produciendo cambios. Este mismo cambio Él provocó en nuestras vidas. Este río de Dios se movió hasta alcanzarnos. Y una vez que fuimos alcanzados, Él hizo brotar en nuestro interior este río de agua viva. Por lo tanto, ya no es el caudal angosto, sino que ha crecido. Es la iglesia de Dios que se mueve a través de todo el mundo, fluyendo de esta agua que salta para vida eterna. Y nosotros donde nos movamos, donde nosotros vaya la iglesia, donde la iglesia se mueva, este río de Dios irá con la iglesia para provocar salud, sanidad y medicina a este mundo que está muerto. Y es el deseo de Dios y está en la voluntad de Dios que el hombre se salve. Nosotros nos conocemos de memoria el pasaje de Juan 3:16, que el Señor desea en su corazón de que todo el mundo sea salvo por creer en Él, sea salvo por recibir a Cristo como su Salvador. La mujer samaritana yendo al pozo una y otra vez, ella sacaba el agua que se bebía, el agua que alimentaba el cuerpo, el agua que servía para lavar la loza, para cocinar, el agua que servía para refrescarse, el agua que servía para sacarse la contaminación del cuerpo. Pero Jesús en algún momento determinado la encontró y le dice: si tú supieras que te pide de beber, le pedirías a Él que te diera agua, agua que no vas a tener sed jamás. De esta agua está hablando que veía Ezequiel que salía por debajo del templo. Nosotros somos el templo de Dios. Dice la Escritura, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y del templo de Dios que somos nosotros tiene que comenzar a brotar este río para ir en evangelización, para que este río penetre al Araba, al lugar más seco, al mar más muerto, pero que este río pueda fluir, este río de Dios. Cristo va con nosotros y es el torrente, es el que trae la corriente y nos llevará a nosotros para que nosotros, donde nosotros estemos, pueda salpicar, pueda saltar de nosotros como fuente de vida el agua que ha provocado ya la salud a nosotros, la medicina a nosotros. Pero es el tiempo en que nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios, como templo de Dios, nosotros vayamos acrecentando, que este caudal vaya creciendo de tal manera que vaya alcanzando a más gente, que vaya alcanzando a más naciones, que vaya alcanzando a mi prójimo, a mis vecinos, a mi familia, a la gente que tengo a mi proximidad. El Señor desea que este río pueda ir cada vez fluyendo
Mire, vamos a leer el libro de Juan que nosotros le habíamos dado lectura. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, brotarán. ¿Se da cuenta? Dice, brotarán ríos de agua viva. Brotarán, o sea, comenzarán a brotar, comenzarán a salir. Tal vez al comienzo un poquito, tal vez al comienzo la gente pueda ver como un chorro de agua, como algo tan insignificante, pero tiene que empezar a salir cada vez más. Usted debe empezar a dejar que el Espíritu Santo haga transformación en usted, que el Espíritu Santo provoque en usted salud, sanidad, vaya perfeccionando su vida, usted vaya dejando vida pasada atrás, que eh, no destilemos más tinieblas, sino que este río de Dios pueda brotar tremendamente de nosotros, para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas, ser de bendición a aquellas personas que están necesitando cada día del Señor. Hay un mundo que, aunque dice que no necesita a Dios y no quiere creer en Dios y que se basta por sí mismo y que es una debilidad creer en el Señor Jesucristo. Hay algunos que piensan que eh, la gente con poca capacidad intelectual cree en Dios, pero toda esta gente está muriendo cada día más y tienen un grito de sed dentro de sus almas, tienen un grito de hambre dentro de sus corazones, que solamente la iglesia, esta gente transformada como yo y usted, que tenemos este río dentro de nuestro interior, es los que le pueden dar un poco de bienestar, un poco de esperanza a esta humanidad. Aún hay gente, aún hay gente, aún hay peces, aún hay que pescar, aún hay que sacar nuevos peces del agua amarga. Aún es necesario que nosotros vayamos en nuestras conversaciones, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en llevar la palabra del Señor, en nuestra santidad, que nosotros nos dispongamos de salir, de compartir con otros, porque dice que por donde fluya este río, las aguas amargas se convertirán en dulce. Y yo lo creo tremendamente, porque este es el plan de Dios diseñado para salvar. Y si nos alcanzó a nosotros, y si nos transformó a nosotros, nosotros no éramos mejores de los que faltan por transformar. El Señor también tiene poder aún para transformar vidas, para cambiar corazones, para acercar personas con dolor, con enfermedad, para cautivar al hombre, para transformar el agua amarga en agua dulce. Aún hay personas en las cuales pueden tomar de esa agua viva que el Señor le ofreció a la samaritana, para que de su interior comience a brotar de esta agua de Dios. Espero que este pequeño mensaje les haya bendecido sus vidas y usted haya podido eh, rescatar algo de esta palabra tan gloriosa, de la palabra del Señor, que en realidad es bastante simple, pero que trae bastante esperanza para nuestras vidas. Y vamos a orar al Señor y le vamos a rogar que así como Él buscó a esta mujer samaritana, Él está esperando que nosotros hoy día, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros,
intencionadamente busquemos a personas que necesitan beber de esta agua, que necesitan ser tocadas por estas aguas. No podemos estar quietos pensando que estas personas van a venir a nosotros. Somos nosotros como Jesús hizo un tremendo viaje para encontrarse con la mujer samaritana. De la misma manera somos nosotros los que tenemos que buscar a esas personas para entregarles de esta agua de Dios. Ojalá que podamos entenderlo y podamos ponernos en acción, porque el tiempo se acerca y hay muchas personas por las cuales el corazón de Dios está sufriendo por alcanzarle. Tengamos pasión por las almas. Vamos tras una, vamos tras otra. No nos cansemos, porque dentro de nosotros está ese río de Dios que puede transformar personas. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos infinitas gracias. Gracias por el rescate que tú hiciste de nuestras vidas. Gracias porque cuando nuestra lengua se pegaba al paladar, en el desierto, sin agua, con calor, con desesperación, cuando no había dónde ir, Señor, estas aguas nos alcanzaron, tocaron la amargura de nuestras vidas y provocaron dulzura en nuestros corazones. Transformaron, Señor, nuestro ser. De la misma manera, Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, como templo del Dios viviente. Ayúdanos que de esta iglesia que somos nosotros pueda fluir de esta agua del Espíritu Santo de Dios para traer medicina al enfermo, para traer vida al hombre muerto y sediento. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Te pido que bendigas a cada hermano, cada joven que pueda escuchar este mensaje, Señor, y nos puedas animar, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos has dado fortaleza y que mientras tu Espíritu Santo esté dentro de nosotros, Señor, nosotros tendremos la fortaleza, Señor, de ir para rescatar a muchos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más, que ayudas al caído y palabras de fe das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Es el tanto que conforma las heridas y que da la salida cuando es con fe. Es el tanto que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Es el que dice que todo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es el que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Yeah. Me brindas esperanza y las lágrimas cambian por una sonrisa y más.
leí eso en algún lugar. Que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies confirmé lo que de ti escuché. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Es el que dice que todo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es el que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Es un placer conocerte, Señor. Y la gloria y la honra. Amén. Gracias, Señor. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena